Que muy buenas noches. Tenemos nada más y nada menos que al señor Hernán Williams, más conocido como Figaga, un gran cantante, compositor hondureño, que lo tenemos presente aquí. Hernán, ¿cómo estamos? Buenas noches. Sí, buenas noches, sí, todo bien, gracias a Dios. Excelente. Hernán, contanos en qué parte de Estados Unidos estás ahora viviendo. Pues aquí en la Gran Manzana, Nueva York. Nueva York, a donde está la capital del Garífuna, la segunda capital más grande fuera de Centroamérica de la comunidad garífuna. Allá hay hondureño, guatemalteco, beliceño, garífuna a morir. Así es de que felicitaciones porque yo creo que estás en un buen sitio para poder desarrollar tu talento como músico, como compositor y aparte de eso como artesano también de cuero. Así es de que Así contanos un mismo. poco de, primero hablemos de tu artesanía en el cuero, ¿todavía lo trabajas o ya no? No, ahora lo trabajo mejor, como ya me retiré, ya me dedico a eso, ahora pues ya hago muchas cosas, tanto sandalias, carteras, carteritas, pues todo lo que es cuero, envainados y todas esas cosas. Y eso lo pones a la venta nada más presente en persona cuando vas a los parques o cómo haces tus ventas. Sí, paso por internet de la casa. En verano pues voy al parque, pues ya este otro verano ya voy a tener mi permiso ya para trabajar. Entonces sí ya me meto al comercio. Excelente, si la gente quisiera ver y comprar tus productos, ¿cómo podrían abocarse a ti? A llamar a mi número de teléfono, que es ese mismo. Pues la mando a cualquier parte del mundo. Ok, pues vamos a poner el teléfono en pantalla durante esta entrevista para que la gente pueda llamar y pues ver el catálogo que tenés de tanto producto, porque yo soy testigo de la calidad del cuero que trabajas. Compré mis sandalias, compré mi cinturón también con mi nombre que le pusiste ahí DJ La Buga, así es que iba impreso en el cinturón y muchos artículos más, carteras que compramos, billeteras y pues ahora me imagino que has refinado más tu trabajo como artesano y pues ojalá que podamos tener acceso a tus productos para poder ordenar. Sí, hombre, ahí las tengo más finitas, más. DJ La Buga, no sabía que estaba hablando contigo. Sí, hombre. Hey, ¿cómo está mi Aquí hermano? estoy. Todo bien, Seguimos. todo bien. Azunca telida Puta, da sí. nomás, azunca telida da. Lida, da, siempre te recuerdo, siempre te menciono aquí con la doña. Un placer, un placer. Igualmente, hermano, no, pues te agarré de sorpresa porque yo creo que así te podemos agarrar con más información para que no estés pensando mucho qué es lo que vas a decir. Sí, hombre. Yo me estaba parqueándome cuando entró tu llamada. Ah, bueno, qué bien. Bueno, ahora cambiemos el tema y démosle a lo que es el mundo de la música, que es lo tuyo, porque como compositor has hecho unos temas muy lindos, unos temas que han cantado otros artistas como Aurelio Martínez, Andy Palacio también cantó tu música y muchos más, ¿verdad? Y Así mismo. grupos, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco de quién es Hernán Williams, alias Figaga. ¿De dónde viene? Yo, pues, ¿De qué parte de soy Honduras? de Honduras, muy hondureño, del Triunfo de la Cruz de la Atlántida. O sea que sos de Trinity, de ahí mismo donde han venido grandes artistas Así también. mismo, la marca. La marca. Excelente, excelente. Entonces sabemos de tu trayectoria musical como miembro del grupo Gobana. Yo sé que llegaste a Estados Unidos a través de un tour que ellos hicieron por acá en Nueva York y de ahí pues te quedaste y desde allá para acá ha sido nada más que sorpresas y buena música porque tenemos la dicha de tenerte aquí en Estados Unidos, donde es el país de las oportunidades, donde has podido grabar múltiples CDs. Ya como cuántos álbumes tenés grabados ya, Figaga. Unos 6, 7. 7 álbumes ya y se pueden encontrar todavía. ¿Cómo se puede conseguir esos álbumes para comprarlos? Tú tienes la mayoría. Sí, pero si la gente quisiera comprarlos contigo directamente para que te beneficies directamente de tus ventas, ¿cómo le haría a la gente para comprarlos? Sí, porque la mayoría está en internet.
Ajá, Bueno, ya CD, pues como ya no se venden los CD, es cierto, sí, es sí, cierto. es bueno, por esto, que tú, Por ya medio tú de sabes. YouTube nada más, de YouTube, A, ¿verdad? Donde están grabadas Así las mismito. canciones. Excelente, Ajá. excelente. ¿Hay algún proyecto de entre manos ahorita de parte de Figaga o de parte de Gobana? Disco nuevo, algo así. Sí, que hay algún trabajo, un álbum que estés trabajando en el estudio ahorita. No, no, porque esto fue sorpresa para nosotros, ¿no? Fue un muchacho, un productor, Diego, va, habló, papá, y nos unió, pagó pasaje de los demás y todo, ya arregló todo, ya aceptamos otra vez reunirnos y hacer algo. O sea que estamos Ayer, hablando de la reunión nuevamente del grupo Gobana, que originalmente vino en los años 80 a Nueva York desde Honduras. Gobana está ahorita ya reunido. ¿Cuántos miembros originales hay ahorita del grupo y cuántos son nuevos? bueno, estamos todos, solamente falta el finado Galo. Ah, excelente. Entonces, pero tenemos dos integrantes más, que es de la congas y el tambor. ¿Podrían nombrar los músicos del grupo original de Gobana que están ahorita tocando nuevamente ya reunidos? Así mismito ya originales. Más ¿Nos podrían ujú. mencionar los miembros, los nombres de ellos? De los muchachos, número de los muchachos, fíjate que directamente no me lo sé. Pero ya el del grupo Gobana, Ajá, que ese estoy yo, Hernán Figaga, ajá. Baba, que le llaman, se llama Celedonio. Sí, sí. Ajá, está Tapia, Ujú, ajá, está Astin, ujú, mm, Rubio, ajá. ay, Y ya todos ellos son los, viajaron originalmente desde Triunfo de la Cruz, allá por los 80. ¿En qué año llegan a Nueva York? y falta el baterista Kalin, Ay, Calín, sí pues, sí pues, sí pues. Ah, excelente. ajá, Figaga, ¿en qué año llegan a Nueva York cuando hicieron ese tour donde se quedaron? viajamos en 1985, regresamos a Honduras, ya después regresamos otra vez acá en 1986 y nos quedamos, que ya la mayoría son ciudadanos. Ujú. Excelente. Y fíjate que tuve la dicha de ver un par de grabaciones originales de uno de los bailes que hicieron ustedes ahí en Nueva York. La grabación no está tan limpia, ¿verdad? Pero suficientemente buena para poder apreciar la música del grupo Gobana. Era un grupo realmente que tenía mucha fama en los años 80 y que realmente dejó una marca dentro de lo que es la música garífuna. Contanos un poquito de los recuerdos de esos tiempos cuando venías con esa gran juventud, porque yo te vi tan joven en ese video que estuve viendo hace un par de días durante el feriado este de Thanksgiving. Estuve viendo esos videos del grupo Gobana tocando en Nueva York. Contanos uno de los anécdotas que te recordás. Ya me veo más guapo, ¿va? Claro, claro. Una de las anécdotas, Sí. puta, fueron tantas que pasamos tanto, muchacho. Algo que sobresalga bastante en tu mente de esos tiempos que te dieron un gran orgullo de ser hondureño y de ser garífuna, que la gente pues vino y realmente los fanáticos eran fanáticos a la música de ustedes. Sí, sí, sí. Puta, ¿cuál te pongo vos? Por ejemplo, ya la estrella negra, Ajá. cantando la estrella negra, se me paró una muchacha enfrente y se hizo pipí. ¡Wow! De la Esta, emoción. sí, salió mojada de la emoción. Esta no me la olvido. ¡Wow! Excelente, excelente, Pero excelente. Sí, ya nombre no te puedo decir. sí, sí. Sí. Eh, En cuanto a los temas que has escrito y grabado, yo sé que está el tema ese que tocó Estrella Subo y que también cantó Aurelio.
¿Podías darnos más o menos una idea de cómo nació ese tema? ¿Qué es esta? Tu Maritibárimo. Ya, esa, ¿la podías cantar un poquitito para que la Ajá. gente tenga una idea de cuál tema estamos hablando? No madago dada la ya no le va bariwa. Anita figaga aga balianwa. Silutina tomo no furima. Amoria honye baba to bedure toma. Ma tu tao no ni no madawa. Masamina rota no frilu batana bunina. Ay marita uta. No frilu batana bunina. Tu mare tibarimo. Tomaré en Tibarimo. Tomaré en Tibarimo. Pues así por ahí. ¡Huepa! Calidad, calidad, buen tema. Y has de estar orgulloso de saber de que grandes grupos como Estrella Subó, Aurelio Martínez y hasta Andy Palacio se unieron para cantarla, ¿no? Oh, sí, sí, sí. ¿Cómo, Ahí, cómo se y siente? no, así ahí no molesté a ninguno. Para mí, un placer. Sí, pues, o sea Ahí, que estamos hablando no te importó pedirle dinero, royalties ni nada por haber no, agarrado nada, tu nada, tema y cantado. nada de nada. Pero Encantado yo. lo importante Así, es de que ellos siempre te dieron crédito. Yo me acuerdo así, que Aurelio y Andy Palacio siempre decían que era un tema tuyo y siempre te daban ahí, ese respeto. Cuando la, así mismito. Eso es, pero ya me han comido varios muchachos ahí, pero estás ni, nada de nada. O que preguntaran de quién es este número, o de quién es esta melodía, no. Sí, yo creo que eso ha Ay, sido parte del aprendizaje, ¿verdad? Que se ha llevado a cabo aquí en este país. Ya no es lo mismo estar en nuestros países y hacer la música, crearla y cantarla y que la gente pues se la robara ni nada. Ahora es diferente, ahora en este país ya nos preocupamos de eso, ya se sabe de que si Figaga la escribió hay que darle al menos respeto y mencionarlo de que él es el creador del tema, aunque no estemos hablando de regalías, porque para obtener regalías primero tenés que registrar la canción, tenés que pagar para poder ponerle tu sello de que es tuya y pues eso es otro tema, ese es otro tema de que tenemos que aprender a proteger lo que es lo tuyo, ¿verdad? Porque es temas que vos creaste y que necesitan ser protegidos, pero también se necesita información y conocimiento para poder invertir y protegerlas y poder pagar. O sea que tenés que sacar dinero de tu bolsillo para que te respeten y para que te den regalías, ¿verdad? Y yo sé que el mercado garífuna no es tan grande para poder obtener regalías tan grandes, ¿verdad? Así es de que es un tema para largo plazo. muy cierto, porque ya estoy bien metido por ahí en esta plataforma y apenas. Sí, y lo mereces, Figaga, lo mereces porque tenés tanto tema hecho y realmente eh, si no registras tus temas, una poca inversión que hagas, te puede traer dinero a ti, a tu familia, a tus hijos a largo plazo, porque así se trabaja esto. Si un tema tuyo llega a pegar en una película, en un video o en algo, o se vuelve viral. Y si saben de que vos sos la persona dueña, automáticamente, como todo ya está digitalizado, ellos agarran ese video y, y automáticamente lo conecta con quién es el dueño de la canción y ¡boom! Si hay regalías que ese video ha ganado a través de tanta gente que lo ha visto y ha sido un tema muy, muy, muy popular, a vos te van a depositar ese dinero, te lo van a dar a tu cuenta, ¿ya? Así es sí, de que es sí. importante. No, no, ya empecé a registrar y todo, ya estoy bien metido. Figaga, y ya no para alargar tanto el tema, porque yo sé que te agarramos descuidado así, sin avisarte ni nada. ¿Hay algunos planes ahorita de regresar al estudio como Figaga o con el grupo Góbana? Sí, sí, hay planes de regresar al estudio como Figaga. ¿Ya Ya tenés los pongo. temas preparados o todavía están por escribirse? Sí, tengo tres. Tres temas. Y más o Tengo menos tres. estamos hablando del estilo punta, parranda o romántico. ¿De ¿Qué tipo de Sí, temas sí, tenés ahorita? sí, porque todavía soy romántico, todavía lloro.
Ahí, Así es. sí, sí. Ahí Así. llevo, ahí llevo una romántica y dos movidas. Dos puntas. Sí, dos puntas. Excelente, excelente. Eh, ¿Qué son los temas que más sobresalen de los 6 álbumes, que los que más te pide la gente cuando vas a hacer toques en toda la ciudad, a cualquier lado? Vieras, hombre, ha escuchado La Zorra, ¿va? Sí, 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 sí. Y de hecho la tengo el Esta álbum. zorra, esta zorra ha dado guerra por todo lado, de hispanos y garífunas. Ajá. Sí, La Zorra. Pues el otro, el Yahoo B, pues Yahoo B siempre no pasa, lleva como 20 años ese disco. Sí, me encanta ya, hombre. Buena rola. Sí, 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 Yahoo B. ¿Cuál otro? Siempre me lo piden. Está el Wandaradí de los nuevos. Ah, ok, el viernes, Wandareddy, Ahí, ajá. sí, sí, sí. Está este Weitablu en el disco nuevo. De Ajá. verdad, a mí me quedan bastantes CDs de los nuevos, como ya fue el último que saqué, este en CD, porque ya grabé, pues ya de la grabación ya lo tiré a la plataforma. Sí, Ya sí, escuchaste sí. el pan de María, ya escuchaste el pan de María, ¿va? Sí, ya, lo tengo, ajá. Ajá, pan de María, ya volví a regrabar Goldman, ¿no? Excelente, excelente. Ah, ya. Y si, o sea que si yo estuviera interesado, alguien de los que están escuchando están interesados en agarrar o comprar ese nuevo álbum que tenés todavía copias, solamente que te llamen a tu teléfono, ¿verdad? Eso es suficiente y de ahí ya se hacen los arreglos para que se los envíes, ya sea en forma digital o en CD, ¿verdad? En CD sí, tengo varios CDs. ¿Cómo que se llama el CD este? El último. Ahí donde está la zorra. Sí, 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 ajá. ¿Cuál es el Ajá. nombre del álbum? Eh, No sé si te acordás. espérate, déjame chequear un Sí, ching. claro. Y bueno, damas y caballeros, tenemos nada más y nada menos en la línea a Hernán Williams Figaga, directamente desde Nueva York, un compositor y cantautor garífuna de Triunfo de la Cruz, Honduras, a quien lo agarramos aquí sorprendido, ¿verdad? De que no le avisamos y lo agarramos ahí en una gran plática y estamos escudriñando un poco acerca de su carrera, no solamente artesanal como alguien que trabaja el cuero, sino también como cantante y como un artista que siempre ha sobresalido dentro de los grupos en todo lo que es la diáspora garífuna. Sí, Y hombre. me encontraste al Ahí CD, ¿no? sí, sí, ya está. Se llama Lubuyubu. Ah, sí, 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 sí. Ok, ese es el. ¿Y Lubuyubu. el significado en Chomago? Ah, cachete de él. Ah, cachete de él, ok. Lídate, lídate. Excelente, excelente. Bueno, Figaga, ha sido un placer platicar contigo, hermano. Ya te tuvimos más de 18 minutos aquí en línea, en el teléfono, y realmente ha sido una satisfacción grande para mí volver a escucharte como alguien que yo respeto, como músico, como cantautor y como artesano. Y esperamos de que tengas más éxitos en tu vida como compositor, de que puedas registrar tu música y protegerla para que puedas ver el fruto, tal vez no tú personalmente, sino tus hijos, eh, porque esa es la herencia que le has dejado no solamente a tus hijos, sino también a la comunidad garífuna en general y a Honduras como país, ¿verdad? Porque sos un orgulloso hondureño y alguien que realmente ha puesto al garífuna hondureño en alto. ¿Algunas palabras de despedida, hermano? Pues sí, pues sí. Pues yo tengo mi banda, Figaga Band. Por cualquier cosa por ahí, un contrato, una llamadita, pues ya tengo mi gente. Ya todo el año pasado anduve trabajando, pero me gustaría llegar hasta California. Aquí te extraemos mucho, especialmente durante el tiempo que estuviste cantando con Inébese y con mi banda, ¿va? Que se llamaba Inébese, y con, y, Y ¿cómo se vayan, llama? y Ibañani vayan también, también. Ibañani Ah, Band. Ajá. sí, Sí, hombre. sí, sí. Y Sí, pues, hombre. ajá, dale. Hacer de que saluden en especial para todos y cada uno de ustedes, los que nos escucharon. Y
Buenas noches. Que Dios nos Gracias, bendiga Hernán. y Ha muchas sido un gracias. placer, muy amable. Gracias por tu tiempo, hermano. Ajá, yo. Ok, ok. Adiós.